falta gente todavía, pero bueno, les voy diciendo sobre otro tema que no es de la clase, pero les voy diciendo para que lo tengan en cuenta. Chicos, la votación de las remeras, por favor, hasta hoy a las 5 de la tarde tienen tiempo. Saben que es por WhatsApp, que me mandan al privado por WhatsApp, me ponen el nombre y qué remera votan, que de todas maneras yo tomé la precaución la vez pasada de agendar todos los nombres de ustedes para saber quién era el que me estaba mandando el mensaje para que no Yo hubiese ya ningún voté. tipo de confusión. Bien, algunos ya votaron, pero me faltan varios votos. O sea Sí, que yo lo voté. bien, los que no han votado, por favor, hasta hoy a las 5 de la tarde. Sí, así podemos terminar con esto, definir cuál es la remera y ya mañana se las damos a conocer. ¿Sí? Okay. ¿Estamos de acuerdo? Sí, te Bien. informaron que una de las remeras que están para votar es la remera que eligió la número 1. Sí, la remera número 3 la eligió la escuela número 1. Así que, bueno, traten de no votarla. Sí, así, más allá de que la haya elegido la escuela 1 o no, bueno, yo por eso les mandé un video en el cual primero hice tipo una introducción y les dije que buscaran una remera que los representara realmente, que ustedes se sintieran identificados. ¿Sí? Sí, pero ¿por qué se sacaron varias remeras y se pusieron 4 o 7 nada más? No se sacaron remeras, Ana. La primera votación decantó a 3 o 4 remeras, que son las que vos ves que están nuevamente. Y hay 3 nuevas que yo expliqué en el video, que se mandaron en tiempo y forma, pero no las pudimos tener en la elección anterior. ¿Sí? Por diferentes problemas no pudieron estar, entonces nos hicimos cargo en la escuela se hizo cargo y las pusimos en esta reelección como para que se tuvieran en cuenta en algún momento. Pero son las mismas remeras que ustedes votaron. Claro, las remeras que más votos tuvieron, pero como todas tuvieron, esas remeras tuvieron muchos votos, por eso ahora van a tener que elegir entre esas, ¿sí? Las otras, las que no están ahora, tuvieron poquitos votos, entonces se sacaron. Claro. Es una manera de que podamos elegir realmente la que los represente a todos, porque por más que hayan ganado por más votos esas primeras, por ahí no los representaba a los 100 que son ustedes, entre ustedes y los chicos de la tarde, ¿sí? Entonces dejamos esas que fueron las más votadas para que sí ahora puedan votar todos entre las que son más votadas, las que estuvieron más votadas, ¿sí? Y las otras 3 nuevas son esas 3 que ya te expliqué recién. Ahí admitir a Lola. Bien, así que recuerden que tienen tiempo hasta hoy a las 5 de la tarde, ¿sí? No se olviden. Okay. Bueno, vamos a empezar si quieren, ya son las 11:08. Vamos a empezar con la clase. Recuerden desactivar los micrófonos a menos que quieran decir algo, ¿sí? Levantar la mano y bueno, y nos vamos organizando así. Bien. La clase de hoy, chicos, es por lo siguiente. Si bien he recibido un montón de trabajos, algunos los pude ver, otros todavía no los pude ver. Algunos están muy bien hechos. La clase anterior se trataba de hacer un resumen sobre textos que estamos analizando en los temas que estamos viendo en sociales, ¿sí? La parte de la organización del Estado Nacional. Bien, yo les mandé como en primera instancia eran 4 textos que eran cortitos, eran las medidas para organizar el Estado Nacional y después la presidencia de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Eran los primeros 4 textos. De ahí ustedes tenían que hacer un resumen, que les mandé también de qué manera se hacía el resumen, ¿sí?
pero no lo expliqué oportunamente, entonces ahora lo que hice fue retomar eso para que quede bien en claro y ustedes puedan hacer el resumen y presentar el trabajo como corresponde, ¿sí? Bueno, esperemos me salga, hice una presentación para que ustedes puedan ver. A ver, si me sale la mostramos. Ustedes me van diciendo qué es lo que ven. Todavía nada. Bien. A vos. Ahí está. Ahí está. Bien. Buenísimo. Sí, ahí está. Bueno. Bueno, la pregunta que está arriba es, ¿qué es para ustedes resumir? ¿Sí? A ver, ustedes vayan diciéndome qué es lo que ustedes consideran que es resumir. Levanto la mano. ¿Sí? Joaquín. Resumir es sacar lo más importante y ponerlo en un texto. Bien, Benja. O sea, Es sacar lo más importante de un texto y crear otro texto con la información más importante para poder entender mejor y no tener que leer todo varias veces, leyendo lo más importante. Bien. ¿Quién más? Sacar lo más importante, me dice Santi por el chat. Joaquín, ¿vos querés decir algo más? y antes de sacar lo más importante hay que entender el texto, porque si no lo entendés, es como que se hace difícil. Bien, muy bien. Hacer una lectura comprensiva. Bien. Sí. Lucía Mazzoleni me dice sacar lo más importante. Sacar lo importante me había dicho Santi. Santi, bien. Bueno, entonces, ¿alguien quiere agregar algo más? Yo. Silvia. Silvia. ¿Qué es sacar lo más importante de un texto? ¿Cómo se dan cuenta qué es lo más importante? Por lo menos, Sí, Joan. por lo menos cuando, no sé, cuando se declaró la independencia, por lo menos, tuvo que haber, no sé, paso por paso, lo más importante para que se declare la independencia. O sea, algún caso. Bien. Joaquín. Sacar lo más importante es sacar lo que explica el texto, porque hay cosas que no son importantes, que son secundarias. Que son secundarias, ideas secundarias, ideas principales. Eso es. No me acordaba cómo se decía. Bien, Joaquín. Es Benja. sacar Sí, Tiago. Tiago. Hay que sacar lo que para nosotros es importante. Bien. Benja. Siempre fijándonos en el tema del texto. ¿Se acuerdan? Les digo porque eso lo trabajaron conmigo. Por eso les estoy diciendo, en cuarto. ¿Se acuerdan? Siempre a partir del tema, me tengo que fijar bien el tema del texto para poder sacar lo más importante del texto. ¿Se acuerdan? Díganme que sí, por favor. ¿Se acuerdan? Porque, o sí, sea, a partir del título sacas lo más importante. Perfecto. Claro.
Sí, el título te dice qué trata el texto y de ahí sacás todo lo más importante. Muy bien. Gracias, Susana, y perdón por meterme. Está bien. Acá me dice por el chat Sol, para mí resumir es tomar lo más importante de un texto y describirlo de manera que se entienda. Tiago Pereira dice, cuando vas a escribir algo lo resumís y lo haces más cortas las palabras. A ver, esperen que acá hay algo. Sí, Meshi. Para mí, resumir es sacar lo más importante de un texto. Listo. Bien. Señor, por lo que dijo Tiago en el chat, no sería resumir, hacer más corta la palabra, sería abreviar, hacer más corta la palabra, ¿o no? Hacer más corta una palabra es abreviar. Yo creo que lo que ha querido poner Tiago es hacer más corto el texto, con menos palabras. Interpreté eso. No me acuerdo, dice después. Bueno, bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? No. Vamos con la segunda diapositiva, que yo, pensando en lo que ustedes me podían contestar. A ver. Esperen. Estás complicado, señor. Estoy complicada. Ahí está, Susana. Ahí está. Ahí está, sí. Se pasó. Pará. Pasaste 2. Se pasó. Ahí está. Eso. Bien. Yo en base a lo que ustedes podían llegar a responder, había puesto estas opciones. Achicar un texto, encontrar lo principal de un texto, sacar las ideas importantes de un texto, abreviar un texto, reducir la extensión de una explicación. ¿Sí? Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más a esto? ¿No? No, yo no. Bueno. No. Bien. Oye. No los estoy viendo ahora. Qué mal. Bueno. La siguiente diapositiva. Que ya no aparece. Que todavía no aparece, ya va a aparecer. Vamos a ver. Con los botoncitos de abajo, le dice ahí, diapositiva 2, vas cambiando. Esperen que encima voy admitiendo gente que va entrando. Y estoy un poco... A ver ahora. ¿Dónde están las flechitas, señor? Ahí va apretando y se va corriendo. Ahí Ahí cambió. Ahí está bien, pero Ahí puedes cambió. poner dispositivo 5, todo eso, y te va a aparecer la imagen seguramente. Sí, tengo una vista de presentador que... Pero yo no lo estoy viendo. Ustedes están viendo... ¿Qué partes creen importantes? ¿Cómo lo conecté en mi resumen? Te leo lo que dice. No, pará. Anterior. Acá. ¿Qué creo yo importante? Ahí está. ¿Cómo hacer un resumen? Es una pantalla azul. ¿Sí? Bien. Bueno, esa parte yo se las había publicado, ¿sí? Que ese era el instructivo que yo les había dejado para hacer el resumen. Bien.
consiste en abreviarlo tomando en cuenta solo las ideas o datos principales. Era como decía Joaquín hoy, teniendo una jerarquía, cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes. Ideas principales, ideas secundarias. Y en base a eso podemos comenzar a resumir. Como habíamos hablado hoy, lo primero que hay que hacer es leerlo, o como dice acá también, leerlo varias veces. ¿Sí? Leerlo varias veces como para estar seguros de que estamos entendiendo lo que dice el texto. Porque a veces Sí, con una primera lectura no lo entendemos. ¿Sí, Joan? no, ya está. Era porque no se veía bien la letra, por eso. No sé. Ah, porque está un poquitito pixelada la imagen. Sí, pero capaz. puedes agrandarla. Yo sí la veo. Bien. Primero leer varias veces para poder comprender bien qué es lo que estamos por resumir, ¿no? Después, subrayar las ideas principales, o sea, las que son más importantes de todo el texto, lo que consideramos más importantes, y dejar las ideas secundarias por otro lado. Y después, recién, habría que transcribir. Sí. A ver, Benja, ¿qué me querés decir? ¿Cómo es? Que para hacer eso también se puede usar el texto, porque el texto, por ejemplo, te da una idea principal de todo lo que sería, el título, perdón, te da una idea principal de todo lo que sería el texto. Entonces, ya sabiendo eso, puedes ir resumiendo y sacando todas esas cosas que te sirven. Exactamente, nosotros con el título podemos saber qué es lo primordial, de ahí de ese texto grande, qué es lo que sí tenemos que tener más en cuenta y qué es lo que se puede dejar de lado. ¿Sí? El título siempre es importante. Está muy bien, Benja. ¿Alguien más? ¿Nadie quiere agregar nada? Antes de que la seña intente pasar a la otra diapositiva y haga macanas. No. ¿No? No. Bien. Bueno. Ahí, ¿qué partes creen importantes? Ese es el primer texto que tenían ustedes para resumir. ¿Sí? Sí. Eran las medidas para organizar el Estado. ¿Sí? Nosotros habíamos hablado de que, bueno, a partir de la independencia teníamos que organizar, o sea, teníamos las personas que en ese momento estaban en el gobierno, tenían que organizar todo un país, y no solamente es decir, bueno, ya no dependemos de España, no. Tenemos un montón de cosas por organizar. La parte social, la parte económica, la parte política, ¿sí? Entonces, después de varias discusiones, de varios enfrentamientos, se llegó a organizar el Estado, ¿sí? Lo anterior a esto que habíamos visto era el Acuerdo de San Nicolás, ¿lo recuerdan? El Acuerdo de San Nicolás y la Constitución que habían redactado los que estaban representando a la Confederación Argentina, porque se había dividido en dos bloques el país. ¿Lo recuerdan a eso? Sí. Sí. ¿Cómo se había dividido? ¿Cómo se había quedado dividido después del Acuerdo de San Nicolás? ¿Qué pasó? A ver, les recuerdo, el Acuerdo de San Nicolás tenía varias cláusulas, por así decirlo. Disponía que que Urquiza iba a ser gobernador provisional de la nación, ¿sí? Otra de las cosas que disponía era que la aduana que Buenos Aires tenía que
unirse para compartir los ingresos de la aduana. ¿Sí? Después el libre comercio y la libre navegación de los ríos. ¿Lo recuerdan? ¿Alguien recuerda? ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Sí, sí. Sí. Sí, recuerdan. Bien. Y la Constitución también establecía ciertas cosas con las cuales ¿quién siempre no estaba de acuerdo? Buenos Aires. Buenos Aires nunca estaba de acuerdo. Buenos Aires nunca estaba de acuerdo. ¿Por qué Buenos Aires nunca estaba de acuerdo? Porque se quería adueñar de todo. Porque quería toda la plata para ellos de la aduana. Bien, porque Él se quedaba con todo el dinero de la aduana. porque se quedaba con el dinero que ingresaba por la aduana, porque tenía el Con puerto. toda la aduana. O sea que económicamente Buenos Aires, ¿cómo estaba? Muy bien. Era Bien, una de las provincias porque más tenía de todo. ricas y las otras provincias no tenían nada. Entonces le pedían a Buenos Aires que compartan toda esa plata. Exacto. O sea, las Poniéndola. otras provincias le compraban a Buenos Aires. Sí, en realidad, como Buenos Aires tenía el puerto, ellos recibían todo y después de ahí se enviaba, y no era lo mismo comerciar las otras provincias directamente con los países exteriores que comerciar mediante Buenos Aires. ¿Sí? Bien, entonces es por eso que siempre Buenos Aires estaba en desacuerdo, porque económicamente Buenos Aires siempre iba a perder, ¿sí? Al tener que compartir con el resto de Y las quería provincias. tener todo, quería adueñarse de todo. Bien, bueno, querían, sí. Buenos Aires siempre quiso estar sobre el resto de las provincias, ser como más importante, concentrar el poder ahí, ¿sí? Bien, bueno, entonces, en estas medidas, después de que se lograron ponerse de acuerdo, que finalmente, ¿quién quedó como presidente? En el primer momento, cuando se organizó el Estado. El primer presidente. Urquiza. Mitre, muy bien. El que quedó como presidente fue Mitre, que era el que estaba por el estado de Buenos Aires. Fue Mitre. Sí, fue Mitre. Después de la batalla de Pavón. Pavón, que se retiró Urquiza y Mitre quedó como se proclamó vencedor y después quedó como presidente. Bien. Pero después había otra batalla que se llamaba la batalla de Cepeda, a donde tomaban Buenos Aires, ¿o no? Sí, estuvieron las dos batallas, una seguida de la otra. Muy bien, Benja. Sí. Las medidas para organizar el Estado, que es el texto cortito que les puse ahí, yo les puse ese para que ustedes me dijeran, a ver, ¿qué les parecía como principal? Una de las cosas que ya me dijeron fue el título es importante. ¿Qué otra cosa en el texto, cuando ustedes ven en el texto, ya saben que es importante? Las medidas que se tomaron. Bien, pero viendo el texto, a ver, Ana. Las medidas que se tomaron, por ejemplo, consolidación de los poderes del gobierno. La consolidación de los poderes de gobierno. Bien, vos ahí me estás leyendo, mirando el... Hizo después ese título y hizo después el funcionamiento del poder del nacional y consolidó la división de poder y se crearon dependencias
el Estado Nacional de todo el país. Bien, a ver, Silvia. Yo lo que me fijaría primero, de golpe de vista, el título y en segundo lugar, todo lo que está en negrita. Yo me fijaría eso, no sé si está bien. Exactamente. Por eso yo les preguntaba, además del título, a golpe de vista, o sea, en una primera vista del texto, ¿qué es lo importante? Que creo que es lo que estaba leyendo Ana, pero no escuché muy bien porque se corta mucho. No sé si hay una interferencia o qué, se corta mucho. Ella estaba leyendo los títulos que están en negrita. Consolidación de los poderes del gobierno, unificación jurídica del país, creación de un ejército nacional, establecimiento de las bases económicas para el país, impulso de la inmigración y fomento de la educación pública. ¿Sí? Esos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Serían tipo los subtítulos del título, como para, o sea, un subtítulo. Bien, un subtítulo va organizando, jerarquizando la información. ¿Sí? La vamos jerarquizando la información. Benja, ¿querías decir algo? No. No. Bien. Bueno, a partir de ahí ya sabemos que dentro de nuestro resumen, tanto el título como esos subtítulos tendrían que estar en el resumen, ¿sí? Los tendríamos que mencionar porque son parte importante del texto que estamos analizando. ¿Sí? Bien. Claro. Sí. Yo, por ejemplo, puse durante los gobiernos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, se tomaron medidas que fueron consolidaciones de los poderes del gobierno, la unificación jurídica del país y todos esos subtítulos del título. Bien. Pero, además de esos subtítulos del título, hay una parte de todo ese texto que está debajo de cada subtítulo que también es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen esas otras partecitas debajo de los subtítulos? Explican de qué se trata ese subtítulo. Explican, amplían la información de lo que se trata ese subtítulo, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo tengo que tomar como importante de esa información que está debajo del subtítulo? Yo para mí, ustedes, cada uno de ustedes, para explicárselo a sí mismo, ¿qué es lo que tienen que tomar? Joan, dijiste algo. Lo que hace, por lo menos. Lo que hace. ¿Benja? No, nada, estaba leyendo. Ah, no, como tienen lo único que veo yo son los micrófonos desactivados, por eso les pregunto. No sé si alguien más levante la mano o desactive el micrófono si quieren comentar algo. Veo muy poquita gente en el costado de la pantalla, por eso los nombro cuando los estoy viendo. Pero si alguien más quiere decir algo. Señor, Sí, Ana. Los subtítulos que tenemos, algunos, lo de abajo, las letras, que también hay que marcar porque son importantes también, pero algunas no se marcan, algunas no. Algunas por ahí no son tan importantes, justamente. Bien, de cada una de esas palabras que está debajo del subtítulo, ustedes van a tomar las que a ustedes les expliquen ese subtítulo, ¿sí? Lo que a ustedes les parezca más importante para explicar ese subtítulo, para ampliarlo un poco, ¿sí? No se trata solo de sacar, porque muchas veces sacamos tanto que finalmente cuando vamos a leer, sí lo leemos todo muy lindo, muy bonito, pero no entendemos lo que dice. ¿Sí? O sea, tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a subrayar tiene que explicarnos a nosotros para que podamos entender
de qué se trata. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Señor, Sí, que tendríamos que leerlo muchas veces hasta entenderlo y después sí escribirlo. exacto, Felipe, sí. Hay que Claro, leerlo varias veces. ¿Cómo, Benja? siguiendo las instrucciones, por ejemplo, bueno, digo instrucciones que eran los que teníamos hoy para hacer resúmenes de textos, hay que hacerlo en un texto real como este, por ejemplo, siguiendo todas esas instrucciones, como dice Felipe, de leerlo varias veces, fijarse en el texto y todas esas cosas que van sirviendo de a poco. Bien, muy bien. Cada uno seguramente va a tener un resumen diferente. ¿Por qué? Porque más allá de que por ahí vamos a elegir lo más importante y lo que nos explique, algunos vamos a necesitar más explicación o más texto para entender que otros. Por ahí algunos, por ejemplo, en el subtítulo que dice Impulso a la inmigración, ¿sí? Que dice, se favoreció la llegada de inmigrantes, sobre todo europeos. Algunos van a necesitar se favoreció la llegada de inmigrantes, sobre todo europeos. Otros, con poner impulso de la inmigración, van a entender que se impulsó desde el gobierno que vinieran inmigrantes a nuestro país y no van a necesitar más texto para aclarar eso y entenderlo. Señor, Sí. inmigrantes ya llegaban, serían los europeos nomás los que vendrían, los otros inmigrantes. Sí, inmigrantes llegaron siempre porque obviamente desde que se descubrió América, que en realidad ya estaban los pueblos originarios ahí, empezaron a llegar de todos lados, de todos los países de Europa, a la parte de América empezaron a llegar diferentes habitantes, que si se quiere son inmigrantes, ¿sí? Pero además, en una de las medidas para organizar el Estado fue promover la inmigración, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de promover, impulsar, el hecho de que viniera gente desde otro lugar, hacía pensar a los gobernantes que nos iba a hacer una sociedad mejor, una sociedad más instruida, una sociedad más civilizada, si se quiere, ¿sí? Porque se tomaba a los pueblos originarios, como en su momento ya lo vimos y lo vamos a seguir viendo, se los trataba como si no fuesen las personas importantes, ¿sí? Si bien eran tan importantes como cualquier persona, y ellos tenían ya su idioma, su cultura, sus costumbres, es como que se les hizo abandonar todo eso y se les impuso el modelo europeo. ¿Sí? Sí. Y el gobierno tomó medidas para organizar el Estado, entre las cuales trajo gente desde Europa, ¿sí? Que en realidad la idea era, en un principio, mejorar la sociedad. Lo que no tuvieron en cuenta fue, que eso lo vamos a ver más adelante, que los inmigrantes que llegaron fueron personas que no tenían por ahí o sea, tenían la necesidad de empezar su vida en otro lugar, ¿sí? No vinieron médicos, abogados, lo que ellos esperaban, gente muy instruida para mejorar la sociedad, como ellos lo pensaron en su momento, ¿sí? Vinieron personas que necesitaban darle un rumbo a su vida, por lo cual vinieron a trabajar, a buscar un medio para sobrevivir, para vivir, para estar mejor. ¿Se entiende? Sí, señor. Pero, por Sí, ejemplo, señor. viste que vos dijiste que, ¿cómo es? Que el impulso a la inmigración eran medidas para organizar el Estado. Eso se relaciona con el título del texto, que
que justamente son esas cosas que se hicieron durante los gobiernos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda para organizar el Estado de alguna forma como ellos lo creían. Claro, exactamente. Sí, Benja. Pero bueno, me extendí, me fui medio explicando el tema de la inmigración, pero en realidad lo que yo les quería marcar acá es que algunos van a necesitar explicar un poquito más, agregando más texto, y otros con simplemente impulso a la inmigración van a entender qué es cuál es la medida para organizar el Estado que se tomó en cuanto a la inmigración. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. 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 Seguimos avanzando. Sí. Si puedo. Si pude. Bueno. ¿Qué creo yo importante? Bueno, ahí yo les subrayé lo que para mí era importante. Para mí, personalmente, yo subrayé el texto de una manera en que yo entiendo las medidas para organizar el Estado, cuáles fueron y qué fue lo que se hizo. ¿Sí? Como ya les digo, habíamos hablado del título, habíamos hablado de los subtítulos y habíamos hablado de que por ahí hay palabras más, palabras menos que algunos necesitan para explicar y otros entienden con menos palabras. Pero lo importante es que el texto pueda entenderse. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí, vamos bien. Bien. Sí, señor. Bien. Bueno, eso es lo que yo subrayé. Yo este material se los voy a dejar subido en el blog para que ustedes, si lo necesitan, lo miren, pero la verdad es que van muy, muy bien rumbeados y han trabajado muy bien, así que tal vez lo necesiten, tal vez no. Les va a quedar colgado en el blog para que lo vean. Y de esto que yo subrayé, esto es el resumen que yo hice. ¿Sí? Hablamos también en la parte del instructivo que podemos usar colores, colores que cada uno va a elegir según su necesidad, lo que interprete, ¿sí? Conectores como, por ejemplo, por eso, porque, ya que, además, como, más tarde, entonces, luego, después, en primer lugar, por otra parte, son frases o palabras que hacen que podamos conectar un texto con otro para lograr que se interprete lo que nosotros finalmente quisimos poner. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, después de eso, después de que yo pasé por todo eso y ya tengo el resumen, eso es lo que ustedes me tienen que enviar a mí. ¿Sí? En realidad, el trabajo que viene después de esto, yo se los iba a dar hoy para hacer. Es un trabajo que quería que lo analizaran por grupos, o por grupos conectándose mediante videollamadas, o lo pueden hacer solos, pero cada uno va a tener una parte. Y después vamos a hacer este mismo trabajo y lo vamos a compartir entre todos. Pero, como ya estamos pisando las vacaciones de invierno, y sé que tanto ustedes como sus familias están cansados, todos estamos un poco cansados porque este año ha sido bastante especial, decidí reforzar esto para que ustedes después, cuando volvemos de vacaciones, retomamos con lo que sigue de esto, ¿sí? Pudiendo trabajar con los resúmenes de texto. Porque también les va a servir este trabajo resumen de texto también les va a servir en el área de ciencias naturales y lo vamos a necesitar para después poder crear redes conceptuales y son todos elementos que les van a servir a ustedes. De ahora en adelante
sobre todo el año que viene, empiezan en secundario y bueno, y van a necesitar facilitar la manera para estudiar, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Ahora quiero saber algo que he visto que hemos tenido muy buena respuesta y la verdad que por ahí veo también que a ustedes se les facilita, sobre todo en cuanto a la ortografía. Y quiero que me contesten ustedes a ver qué les pareció. El hecho de trabajar con procesadores de texto. Está muy bueno. O sea, es más fácil. Claro. Y Está muy fácil que escribir y copiarlo en la hoja y es más fácil tenerlo acá y después te lo mandamos por email, no hace falta una hoja que tenga, ponerle todo negro, falta ortografía, en la computadora te la arregla, ¿viste? Cuando te la arregla sola. Bien, eso está bueno. Tenemos la ventaja, nosotros habíamos observado con la señora Janina, que por ahí, por más que nosotros corrigiéramos faltas de ortografía y sobre todo acentuación, que se los repetimos siempre, que siguen estando los errores ortográficos. Entonces, por ahí buscamos de esa manera poder achicar un poco el tema de ortografía, ya sea con ayuda de la compu, porque se les hace una rayita abajo cuando están escribiendo algo En mal, rojo. en rojo, muy bien Joaquín, en Igual rojo muchas cuando veces- tienen una falta, y hay otra rayita, Azul. Señor, la azul o verde, que es cuando nosotros, por ejemplo, no estamos conectando bien los textos o estamos poniendo mal un signo de puntuación, ¿sí? Y eso nos ayuda muchísimo porque podemos corregir, autocorregirnos el error, porque lo vemos en la compu y decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que está mal? Porque por ahí la señora les dice, les pone una lista de palabras larguísimas que están mal escritas y ustedes o van y las corrigen, pero por ahí no les dan mucha importancia, o a veces no las corrigen y quedan mal. ¿Sí? yo entiendo eso para escribir en la computadora, entonces yo uso más escribirlo a mano. Se puedo decorar, más. Vos me decís, Jazmín, que lo podés decorar. De todas maneras, vos después, si tenés la impresora, lo imprimís, lo vas y lo imprimís en una fotocopiadora, lo podés decorar igual. El hecho es poder corregir en el momento que tenemos la falta y darnos cuenta, ¿sí? Que estamos escribiendo con un error. ¿Se entiende, Jas? Igual eso de decorar también se puede hacer en la compu. Puedes poner formas, colores, puedes hacer todo lo que quieras. Sí, en la compu. Por ahí podés también decorar. También. Pero Señor, escucha medio mal porque hay muchas personas con el micrófono prendido. Bueno, los que desactivamos los micrófonos, los que no van a hablar. Los que van a hablar, activan el micrófono. ¿Sí? La importancia de esto de los procesadores de texto es esa, es que ustedes puedan ver en el momento el error que tienen y poder repararlo, ¿sí? Antes de presentar el trabajo, ¿sí? Entonces, nos vamos dando cuenta, a veces, si uno se da cuenta solo, si uno lo puede ver solo, es más productivo que si otro te lo marca, ¿sí? Porque cuando nos damos cuenta solos, entonces en nuestra cabecita después queda, tal palabra se escribía de tal manera, ¿sí? A veces cuando lo corrige otro, sí, voy, lo corrijo y capaz que después no me acuerdo más. No sé si a ustedes les pasa. A mí por ahí me pasa eso a veces.
A mí también. ¿Sí? Bien. A mí, Entonces, a mí la computadora, si yo lo tengo en tal manera de una letra, yo la me marca, pero si la tengo en la letra que yo escribo que si se me equivoco, mayúscula. mayúscula, no me la... No los marca los errores. No me los marca. Bueno, por eso es importante que ustedes puedan escribir en imprenta minúscula, porque también, aparte, si ustedes se ponen a fijar en todos los textos, todos los libros que ustedes leen, ¿en qué letra están escritos? Minúscula. En imprenta minúscula, ¿sí? Y entonces ahí nosotros tenemos que aplicar cuando lleva tilde, cuando no lleva tilde, si tiene una mayúscula, ya sea porque es un nombre propio, ya sea porque es después de un punto, ya sea porque estoy comenzando a escribir un texto, ¿sí? Todas esas cosas que hacen a la buena escritura, ¿sí? Entonces, por ahí está bueno que ustedes puedan usar el procesador y puedan escribir en letra imprenta minúscula, ¿sí? Y que cuando les marque el error, ustedes puedan darse cuenta cuál es el error, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Bien, buenísimo. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere consultar algo sobre lo que es, bueno, lo que acabamos de ver y lo del procesador y todo esto? Señor, la tarea de lengua, hay que enviarla, hay que editarla. La tarea de prácticas del lenguaje, miren, en realidad la idea de la tarea de prácticas del lenguaje, hay un programa que se usa para editar, que bueno, quienes vieron el video que hicimos sobre el Día de la Independencia, que fue la parte radial y la parte televisiva, se habrán dado cuenta que hubo mucha edición de audios. ¿Se dieron cuenta de eso? Audacity, ¿o no? Muy bien, Joaquín, el Audacity. Yo uso Audacity para editar todo lo que es audios. Con el Audacity nosotros podemos ponerle efectos, podemos recortar, pegar, mover audios de lugar. Podemos hacer un montón de cosas. Y la idea era que ustedes pudieran no solo grabar un audio, porque para ustedes hoy por hoy, aunque ustedes no lo crean, para nosotros no era una posibilidad mandar un audio. Para ustedes hoy es una pavada, porque es más, mandan más audios de lo que mandan textos. Pero está bueno saber que cuando nosotros hacemos una producción de tipo radial, no es solo hablar como hablamos con el celular, que decimos, ah, sí, Pepito, porque mañana nos vemos en el club. ¿Me entienden? Cuando hablamos en una radio, cuando hablamos en un medio de comunicación, que van a escuchar varias personas, podemos ponerle una música de fondo, podemos ponerle un efecto especial, un sonido, en el caso de, por ejemplo, cuando contamos un cuento. Nosotros el año pasado con los chicos de sexto grabamos Caperucita Roja, ellos reescribieron el cuento y entonces, por ejemplo, cuando decían y se abrió la puerta, entonces buscaban un sonido, un efecto especial de una puerta abriéndose, entonces le ponían y se abrió la puerta y le ponían el sonido, ¿sí? Todas esas cosas. Hay páginas en internet que se buscan, por ejemplo, banco de audios, o banco de videos, o banco de fotos, y ahí vos podés, por ejemplo, en banco de audios vos podés encontrar
un montonazo de efectos, de audio, de auto, de puerta, de todo lo que sea, entonces después vos lo descargas y lo agregás al audio. Claro, exactamente. Como también, por ejemplo, quienes no tengan la llegada a bajar un sonido de un efecto especial o el tema de cortar en Audacity, ya eso lo veremos después de vacaciones, lo vamos a poder profundizar. Podemos hacer los efectos especiales con sonidos que creemos nosotros, que grabemos nosotros. Por ejemplo, que habrán hecho miles de veces en el jardín, supongo, cuando hacen el sonido de los caballos con los vasos, hacer así con los vasos en el piso, ¿o no? Sí, bueno, ese sería un efecto especial casero, vamos a decirlo así. Pero bueno, la idea es que podamos incursionar un poquito en eso, por la parte tecnológica, y que además ustedes puedan escribir los textos, editarlos y conseguir una buena producción de textos, ¿sí? Eso por la parte de prácticas del lenguaje. Pero ya les digo, por eso les mandé en el grupo de padres que se queden tranquilos que todo esto va a ser retomado después de vacaciones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, ahora vamos, les voy a volver a recordar, voy a sacar esto de acá, a ver si puedo, ahí está. Les voy a volver a recordar el tema de la votación, ¿sí? Por favor, para quienes no estaban hoy temprano conectados, les pido que envíen el voto de la remera, ya estoy con vos, Ana, el voto de la remera por WhatsApp al privado mío, ¿sí? Sí. Entonces ya podemos terminar, hasta hoy a las 5 de la tarde, ya podemos terminar con la votación de remeras. Al privado, por WhatsApp, no me lo manden por mail, porque el mail, por ahí, yo tardo en llegar al mail que ustedes me mandan, porque lo uso para correcciones, ¿sí? ¿Me explico? Ana estaba levantando la mano. Sí, pero ¿cuándo se va a decir cuál es la remera exacta que vamos a usar? Mañana viernes, Ana. Mañana. La idea es que ustedes terminen de votar hoy a las 5 de la tarde, tanto ustedes como los chicos de sexto turno tarde. Contamos los votos y mañana les informamos qué remera ganó. ¿Sí? Bueno, nada más. Benja. Okay. ¿Cómo es? Yo ya voté, así que no te quería avisar nomás. Ya que habías preguntado, Bien. aprovechaba para decir que ya había votado. Bien, sí, yo ya los que van votando ya los tengo todos anotados, pero me falta mucha gente, por eso aclaro. Hasta hoy a las 5 de la tarde, por favor, por privado, por WhatsApp. ¿Sí? Claro, igual hay mucha gente que no se conecta, o sea, que no está conectado acá y capaz que no vieron el aviso que era hoy hasta las 5 de la tarde y hay mucha gente que no va a votar tal vez. No, quédate tranquilo que yo ahora les voy a recordar en el grupo de padres. Listo, y te mandé. Bueno, buenísimo. Chicos, ¿alguna duda? No. Señor, claro. No. Señor. Sí. A ver, alguien dijo, señor, una duda, me quiero preguntar, no sé si es Iván o quién. Yo. Sol te puso algo por el chat. Sol me puso algo por el chat. Bueno, Joan, decime, a ver, mientras yo miro lo de Sol. Ahora de las remeras de vuelta lo pusieron. ¿Dónde está? ¿En YouTube? ¿El tema de las remeras? Sí. Yo les mandé el video al grupo de WhatsApp y lo publiqué en el blog. En el YouTube está, pero no está listado para que no lo pueda ver otra persona que no tenga el link. Ah.